Quisiera yo, con el favor de Dios, llamar nuestra atención a un tema que seguramente es importante para cada hijo, hija de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, voy a leer los 7 versículos. Dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelarios de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los que has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay varios puntos en esta escritura que podríamos contemplar, pero solamente quería esta noche llamar nuestra atención a una parte, y esa es la oración por la protección de la pérdida del primer amor. Esta iglesia en la ciudad de Éfeso tenía muchas cosas buenas que merecen reconocimiento. Y el Señor les da un buen testimonio sobre todo lo que ellos habían hecho. En el versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. La apariencia de esta congregación, de este grupo de creyentes, era uno de alto reconocimiento. Habían cosas que en verdad son recomendables. A pesar de todo el bien que hacían, el Señor menciona que encontró algo en esta iglesia que le dio mucha tristeza. Ese grupo de personas, y parece que eran la mayoría de la congregación, habían abandonado el primer amor. Y eso se trata de su amor hacia Dios. En cuanto a sus obras, Jesús los recomienda porque hacían mucho, y lo que hacen era bien hecho. Ellos no soportaban el mal. Por el amor al nombre de Cristo soportaban muchas cosas, tenían paciencia y todo eso. Solamente les faltaba lo más necesario, lo más esencial.
Y eso es el cariño al Señor. Y eso es lo que más busca el Señor en cada uno de nosotros también. Veamos el origen de esta iglesia un poco. Esta congregación empezó con 12 discípulos que Pablo encontró cuando viajaba por aquella región. Y dice aquí en Hechos 19, dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Después de este acontecimiento, el apóstol Pablo se quedó un buen tiempo aquí en esta región, predicaba el evangelio a esta gente, la gente de esa ciudad de Éfeso, y muchos aceptaron a Jesús como Salvador. Enseguida leemos que se practicaba mucho la magia en esta ciudad, pero Dios obró en sus corazones que eso era malo. Y luego dice en versículos 18 y 20: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los que quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Así creció poderosamente y prevaleció la palabra del Señor. Esta gente aquí comprendió lo que ellos estaban practicando era mal, porque ellos estaban juntando con fuerzas demónicas. Esa magia que ellos practicaban era de espíritus malos, y vieron que eso no es algo que una persona cristiana puede practicar. Trajeron todos los libros, los juntaron al público y los quemaron para así demostrar que en realidad ellos abandonaron la vida antigua, la que contenía esa magia. Y no cabe duda que el Señor, por medio del Espíritu Santo, estaba obrando en los corazones de estas personas, y eso fue lo que les llevó a este punto. Ellos recibieron el Espíritu Santo, como ya leímos al principio. Sus obras son testigo de que su salvación era real, era verdadero. Ellos abandonaron la vieja vida anterior y se dedicaron al Señor. Pero ¿cómo encontró el Señor esta iglesia años después? Tuvo que darles una triste verdad que aparentemente ellos no habían notado. Y eso es que ellos habían
perdido su primer amor hacia Dios. En versículo 4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. No se sabe cuántos años pasaron desde que comenzó el evangelio allá en esa ciudad y la fecha en la que el Señor les tuvo que decir que habían perdido el primer amor. Pero la condición que aquí en esta congregación el Señor notó que habían abandonado ese amor principal que tenían así al Señor. Eso seguramente no sucedió en un día, sino que durante un tiempo el amor que tenían a Dios empezó a desaparecer poco a poco. Y se debía a que abandonaron el amor primeramente hacia Dios y probablemente también así a otras personas. Y este peligro existe para cada uno de nosotros también, que nosotros poco a poco abandonamos el amor hacia Dios y llegamos a un punto donde realmente hemos perdido el primer amor. Y de ahí en adelante nuestro servicio a Dios es algo vacío, es algo que hacemos como automáticos, sin tener el corazón en lo que estamos haciendo. Nuestra relación con Dios se tiene que basar en el amor. El Señor dice, el que me ama guardará mi palabra. Como personas nos sentimos mal si nos encontramos en una relación, sea la que sea, pero si falta el amor, sentimos que es algo vacío, que algo falta. Porque cuando existe amor, las cosas son más sencillas, las dificultades se sobrepasan más fácil. Y así también es nuestra relación con Dios. Si somos forzados a obedecer la Biblia, es algo duro, es algo pesado. Pero si lo hacemos por amor, entonces es sencilla la cosa. Es lo que leemos en la primera carta de Juan 5:3, que sus mandamientos son fáciles, porque amamos al Señor, sus palabras no nos causan problemas. El amor cambia nuestro servicio a Dios y solo tiene valor si en realidad amamos al Señor y estamos dedicados al Señor. Los primeros cristianos sufrieron mucho por el Señor. Y dice en Hechos 5:41 que estaban gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Para ellos era algo que regozaban de haber tenido la oportunidad de sufrir algo por Jesús. Y desde aquellos tiempos muchos han dado su vida por el Señor por el simple hecho de que lo amaban, querían al Señor. Y hasta este día hay cristianos en el mundo que están sufriendo
no más porque son cristianos, no más porque creen en Jesús. Y todo lo soportan porque aman a Dios. El amor a Dios es el que nos da la victoria. Llevamos el amor a Dios en el corazón y abandonamos el mundo y todo que el mundo nos está ofreciendo porque amamos al Señor. El enemigo no nos puede mover porque nosotros no vamos a abandonar la fe cuando amamos al Señor. Y esas personas son las que vienen a llegar a ser pilares en la iglesia, que no se mueven porque aman al Señor y a su reino. El Señor puso el amor como testimonio de fe cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si lo amaban, iban a guardar su palabra. El amor es como un muro de protección alrededor del corazón para que no se llene de odio, de fastidio, de celos y de todas esas cosas que contaminan el carácter, porque el amor sirve como protección y nos da la victoria. Y por eso es tan importante que estemos bien fundidos en el amor de Dios. Sabemos que el diablo va a tratar de robarnos ese amor. Ese es su propósito. Ese es su objetivo. En todo lo que hace hacia nosotros, él busca forma de robarnos ese amor. Y eso sucede por medio de la negligencia, de no estar en compañía del Señor constantemente. Si no comunicamos con alguien, una amiga, un amigo sobre un tiempo, perdemos la conexión con esas personas porque no hay comunicación. En igual forma, si no tenemos una relación íntima con Dios, vamos a sentir que nos estamos alejando de Él y nuestro amor, nuestra conexión se empieza a perder. ¿Cómo podemos impedir la pérdida del primer amor? ¿Qué debemos hacer? Debemos de leer la Biblia y orar. Tener tiempo donde estamos con Dios. Si dejamos de leer la Biblia, después de un poco tiempo, vamos a notar que la Biblia ha perdido su sabor, que ya no nos antoja tanto leer la Biblia porque pues ya tenemos mucho que no la hemos leído y la dejamos otro día y otro día. Igual con la oración, se pierde este contacto con el Señor. Por eso debemos estar constantemente concentrados en leer la Biblia, estudiar y pasar tiempo en oración delante de Dios. Segundo, debemos de estar en el culto cuando nos es posible estar allá. Visitar los cultos no es algo que se debe de tomar como algo que hacemos si no tenemos otra cosa que hacer. Debe de ser un deber que sentimos delante de Dios, que si hay un culto, yo debería estar allí. Leí de una jovencita que
una amiga la invitó que fuera con ella a un concierto. Y justamente fue un día donde hubo culto, una reunión de oración. Entonces dijo, no puedo ir porque yo tengo mi obligación de ir al culto. Estando en el culto, se le dio oportunidad de dar un testimonio y se levantó esta joven y nomás les platicó lo que le había sucedido ese día, que tenía una invitación a un concierto, nada más que ella sintió que su deber era estar en la reunión de los cristianos. Y en eso, cuando se terminó el culto, salieron y luego la llamaron y había una señora que llegó a ese culto y quería hablar con ella. Y le dijo lo siguiente, dije, cuando yo escuché tu testimonio, yo vi que ustedes tenían algo que yo no tengo, que yo necesito, y de que yo di mi corazón y mi vida a Cristo hoy, es por tu testimonio. Ella se sintió muy humillada por haber dado pensamiento de ir al concierto, porque al servir a Dios y estar donde estaban los cultos, una alma se salvó. Y siempre deberíamos ver esa cosa como es una obligación que yo tengo delante de Dios de estar allí donde se junta el pueblo de Dios. Otra cosa que es necesario también es tomar responsabilidades si se presenta una necesidad. Me parece que el domingo hablé sobre eso, que hay personas que no quieren ninguna responsabilidad, no quieren hacer nada para no estar atado a nada. Yo vengo y me voy cuando quiera y total, no quiero tener una obligación donde estoy. Pero como hijo de Dios, como hija de Dios, donde se presenta la oportunidad de hacer algo por el Señor, deberíamos de estar interesados de tomar esa responsabilidad de hacer un trabajo. El último, debemos de guardar la conciencia limpia. Cantamos la canción que si ya nuestro corazón ha sido limpiado por la sangre que Cristo derramó, pero nuestra mente, nuestra conciencia también la debemos de mantener pura y limpia. Es tan importante mantenerla así, sin mancha, delante de Dios, para así poder gozar la presencia del Señor. Porque si nosotros por algo contaminamos nuestra conciencia y nos sentimos agobiados y no vamos a tener este gusto de estar en la presencia del Señor. Por eso siempre debemos de mantener nuestra conciencia limpia. Y si nos pasa algo donde nos sentimos bien, vale más que pronto arreglemos ese asunto para así tener la conciencia pura y limpia. Así podemos evitar la pérdida del primer amor. ¿Cómo se mantiene el primer amor a Dios? Debemos de orar por el mantenimiento del amor. Que Dios nos ayude, que no vayamos a perder ese amor hacia Él. Y debe de ser una cosa que nos pesa a nuestro corazón. Yo no quiero perder ese amor hacia Dios. Si no nos parece algo importante cuidar ese amor, no le vamos a poner mucha atención y no nos vamos a esforzar a guardar ese primer amor.
Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 24, 26, 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne débil. Dice, deben de orar, deben de estar siempre pendientes, velando el corazón para que no se llene de amor a otras cosas, amor al mundo. Segundo, debemos de reconocer las cosas que nos roban el amor. Hoy hay muchas enfermedades, muchas alergias que pueden causarnos muchos problemas. Pero si estamos conscientes de ciertas alergias que nosotros tenemos, nos podemos cuidar. Por ejemplo, si usted está alérgica a la penicilina, usted ya sabe, si voy al doctor le tengo que decir, mire, yo no puedo soportar penicilina para que no me la dé. Estando consciente de esta alergia, se protege. Y si nosotros sabemos qué es lo que el diablo quiere usar para robarnos ese amor, nos podemos proteger también. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Dijo que sí. Le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí. Y le preguntó la tercera vez porque él quería asegurar que realmente Pedro amaba al Señor. No le preguntó si iba a trabajar bien por él, si iba a guardar las ovejas, todo eso. No le preguntó sobre su amor. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Él está buscando en nuestro corazón ese amor, ese primer amor. Como dijo Jesús, que deberíamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el amor a Dios y su reino. Debemos de orar que Dios nos protege para evitar esa pérdida del primer amor. Porque es posible, como parece aquí en esa iglesia, que estaban muy ocupados, estaban obrando muchas cosas, pero lo más necesario que necesitaban no lo tenían. Les faltó el amor a Dios. Y que Dios nos protege, que Dios en su amor nos abre los ojos para ver los peligros que estamos expuestos, para que no vayamos a perder ese primer amor hacia Dios. Porque si lo perdimos, ya el resto ya no tiene valor. Porque Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestro amor, el primer amor. No quiere que amemos a todo el resto y un poco a Él, sino que primeramente a Él y luego lo demás. Que Dios nos ayude a amar a Dios y que nos proteja, que no vayamos a perder ese primer amor. Con el favor de Dios vamos a hacer la lucha, vamos a orar que Él nos protege sobre esa pérdida del primer amor.